Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. Bienvenidos a Crafted in Him una vez más, a este su programa Código de Vida. Mi nombre es Ezequiel, así me llamo Dios, y hoy queremos retomar y continuar con el capítulo 38 de Génesis, y estamos en la vida de José, y estamos en la etapa en la vida de Judá. Vemos que en el capítulo 38 hace un paréntesis entre, ¿verdad?, la historia de José y la vida de Judá. Y la última vez nos quedamos ahí en Génesis 38 del 1 al 5, y eso es lo que queremos continuar. Puede aprovechar esta oportunidad, ¿verdad?, para darle share, darle like, suscribirse, y ¿verdad?, a aquel que usted se lo quiera enviar, que yo sé que esta palabra va a beneficiar sus vidas como ha beneficiado la nuestra, y esperemos que usted se goce con nosotros. También queremos hacerles una invitación al centro, a nuestro lugar de congregación, donde nos congregamos y hacemos nuestro servicio todos los sábados a las 3 de la tarde, y es en la 2104 Lehman Street, Lebanon, PA 17046. 2104 Lehman Street, Lebanon, PA 17046. Y comparta con nosotros y sea parte de este gran mover de Dios. Y sabemos que no solamente usted va a ser transformado y bendecido por el poder de esta palabra, sino que toda su familia. Y aquí estamos para servirles. Como les dije, mi nombre es Ezequiel y así me llamo Dios. Y yo, mi esposa y mi familia estaremos esperando, sabiendo que vamos a ser parte de una gran jornada, algo poderoso que Dios está haciendo acá en Lebanon, Pensilvania. Bueno, queremos continuar. Génesis 38 del 1 al 5 dice: en esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Quezib. En medio de la historia de José, la escritura introduce una pausa, como dijimos antes, inesperada, la historia de Judá. Y toda esta historia es bien importante porque toda escritura tiene un propósito, ¿verdad? En todo lo que, ¿verdad?, usted lee desde Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis 38 vemos que Judá se separa de sus hermanos y se dirige a Adulam. Este alejamiento de la familia representa una crisis de identidad, una exposición al riesgo y al mismo tiempo una oportunidad de transformación. Judá se alejó de su familia y en ese camino también se distanció de sus valores y de su relación con el eterno Dios. Es interesante porque Dios ha estado trabajando con esta familia desde Abraham. Ha estado trabajando con ellos. Son gente que pues, están rodeados del paganismo, están rodeados de la idolatría y de pueblos y gentiles e idólatras que no siguen al único Dios verdadero. Él está trabajando y a través de esta familia está dándose a conocer. Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Yeshua, a quien Él envió. Eso es bien importante porque uno de los propósitos de Dios con la historia de Abraham, Isaac y Jacob es darse a conocer, y eso es lo que Él estaba haciendo. Él estaba dándose a conocer a través de esta familia.
y a la misma vez esta familia estaba conociendo a este único Dios verdadero. Acuérdense que para ese entonces había mucha idolatría, la gente creía en muchos dioses, tenían un sinnúmero de cosas, ¿verdad?, que estaban en contra del orden de Dios, pero Dios a través de esta familia comienza a revelársele y mostrándole sus propósitos y a la misma vez su código de vida. Y Dios comienza nuevamente a establecer su código de vida a través de esta familia, pero esta familia hemos visto desde el Génesis, todo lo que hemos estudiado hasta ahora, hemos visto que es una familia que ha sido bien desobediente en muchas áreas y también es una familia desinfuncional. El propósito de Dios en la vida de esta familia es hacerla funcional de acuerdo al orden de Dios, porque realmente muchas veces, aunque Dios se les revelaba, ellos continuaban buscando, ¿verdad?, volver a sus viejas maneras de vivir. Judá se encontró en Adulam, una tierra extranjera, y al hacerlo comenzó a mezclar su vida con las costumbres de los cananeos, aunque ya ellos estaban mezclados, porque hemos visto en capítulos anteriores cómo Jacob se mezcló con estas ciudades y también los llevó a mucho desorden, mucha destrucción y mucha tragedia. La decisión de casarse con la hija de Suá fue un acto de desobediencia que rompía con las tradiciones de su familia, llevándola a un yugo desigual. Y hemos visto que tanto Abraham como Isaac procuraban que sus hijos se casaran, ¿verdad?, no con mujeres cananeas, sino con mujeres que compartían las mismas costumbres y culturas de ellos, pero vemos que Judá pues no lo hace, así como otros hombres dentro de la escritura ya lo han hecho, que lo hemos visto. Como es el caso de Saúl. Judá aparentemente tomó una decisión sin preguntar al eterno Dios, confiando en su propia prudencia, y aquí vemos que Judá no dependía o no creía o no estaba enfocado en el eterno Dios para tomar decisiones en la vida. Y es importante porque Proverbios 3:5 es claro, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoya en tu propia prudencia. Vemos que Judá se estaba apoyando en su propia prudencia, y vemos que esta prudencia en el camino, cuando vamos a seguir estudiando, nos damos cuenta que lo que le trajo fue más mal que bien. Es como decir, no veas un mapa y creas que puedes llegar a tu destino solo porque tienes un buen sentido de orientación. Eso no puede llevarte un viaje largo, ¿ok? Eso puede llevarte un viaje largo y equivocado. Y eso es lo que Dios quiere con su instrucción. Con su instrucción, Dios quiere que puedas, tú sabes, llevar un viaje que sea correcto, bueno, placentero. De hecho, la palabra Torah lo que significa es dar en el blanco. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, lo que hacemos eso, lo que procuramos es dar en el blanco. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros demos en el blanco. Demos siempre en el blanco. Dios no quiere que nosotros fallemos, Dios quiere que demos en el blanco. La mayoría de las fallas de los creyentes ha sido porque se ha olvidado de dar en el blanco, y entonces están dando en diferentes lugares, y eso lo ha llevado a mucho desorden, mucha destrucción, familias disfuncionales y a veces tragedia. La vida es más que un simple rompecabezas. Al final, hasta un tornillo suelto puede hacer que todo se caiga. No temamos preguntar a aquel que conoce el destino, porque como dice un viejo chiste, dice: ¿cómo se llama el hombre que busca su brújula y la deja en casa? ¿Cómo se llama ese hombre? Perdido. A Judá le nacieron hijos, Onán y Selá. Cada hijo simboliza una etapa en la vida de Judá. Y acuérdense que la Biblia no nos da muchos detalles de las cosas que sucedieron dentro de la vida, ¿verdad?, de estas personas, pero cuando vamos a los nombres y buscamos su significado, podemos traer, ¿verdad?, un poquito de luz, ¿verdad?, a lo que pudieron ellos haber estado viviendo en su tiempo y en su era. Cada hijo simboliza una etapa en la vida de Judá, y vamos a empezar con Es importante porque es el primogénito, y significa vigor, y es interesante porque siempre el mayor es tenido en el mayor vigor del padre, ¿verdad? Pues más joven, más fuerte, ¿verdad? Lleno de vida, y fue engendrado en su vigor, por eso le puso vigor, un comienzo con fuerza.
Cuando nació, Judá experimentaba un momento de vigor y esperanza. Acuérdense, él acababa de llegar a ese lugar, se casó con la hija de Súa y está allí, ¿verdad?, emprendiendo un nuevo camino, un nuevo empezar. Él está pensando que está haciendo las cosas bien, él está pensando que está tomando la mejor decisión de su vida y él está allí y él se siente vigoroso, él se siente lleno de fuerza, él se siente lleno de esperanza, él se siente ver que todo esto es un nuevo comienzo. Judá había superado desafíos y estaba listo para empezar una nueva etapa en su vida como padre. Él representa el potencial y la ilusión que se siente al dar la bienvenida a un hijo, la emoción de ver cómo su descendencia comenzaría a crecer y prosperar en aquel lugar. Cuando él llegó, él dijo, ahora sí tengo mi primer hijo, estoy prosperando, y especialmente en esos tiempos. En esos tiempos tener hijos era lo más grande. Eso es lo que todo el mundo buscaba, tener hijos. Hoy en día no quieren tener hijos, pero en eso entonces todo el mundo quería buscar hijos. Hoy en día los hijos, ¿verdad?, para mucha gente es una carga, es más chavo, y la gente, esa es la mentalidad de hoy en día. En aquellos entonces tenían el conocimiento bíblico. ¿Cuál era el conocimiento bíblico acerca de los hijos? Que los hijos son una herencia de Dios, son un regalo de Dios y le pertenecen a Dios. Ellos tenían esa conciencia de tener hijos y por eso es que vemos que las familias de aquellos entonces tenían muchos hijos. Era un tiempo optimista donde cada paso parecía lleno de posibilidades. Onán, que es el segundo hijo, significa fortaleza y fortaleza, estabilidad esperada. La llegada de Onán, cuyo nombre significa fortaleza, refleja un periodo de estabilidad en la vida de Judá. Entendemos que para el tiempo de Onán era un tiempo donde ya Judá ya estaba estable, ya era un tiempo donde había estabilidad en su vida y ya estaba prosperando, ¿verdad?, echando para adelante, todo le estaba funcionando, todo estaba bien, y entendemos que para el tiempo de Onán esto se estaba dando. En este momento es posible que la vida de Judá estaba más asentada. Onán simboliza el deseo de construir sobre los cimientos establecidos por él, buscando un equilibrio y una fortaleza que le permitiera sostener lo que ha logrado. Sin embargo, también puede representar la presión de mantener esa fortaleza, ya que la estabilidad viene con responsabilidad y expectativa. Eso es importante porque cuando tú quieres, ¿verdad?, estabilidad en tu vida, para obtener estabilidad en tu vida requiere mucha responsabilidad, requiere mucho esfuerzo y, ¿verdad?, y él tenía muchas expectativas. Entendemos que en el tiempo después de que ya él decía, he llegado a este lugar, Dios me está prosperando, tengo una herencia de Dios en mis manos. En el tiempo ya de Onán era un tiempo donde ya él estaba estable, había trabajado, ya estaba estable, ya tenía sus negocios, ¿verdad?, si lo ponemos en términos de hoy, y estaba aparentemente muy bien. Judá podría sentirse motivado a ser un líder y ejemplo, sabiendo que sus hijos están observando su camino. El tercer hijo es Sela, y Sela significa suspensión, pausa o incertidumbre. El nacimiento de Sela, que significa suspensión, sugiere un periodo de pausa y reflexión en la vida de Judá. Ya vimos que era un momento de su vigor, un momento donde él estaba bien motivado, pero era un momento donde tenía que comenzar a trabajar, a ser responsable, y ese momento de responsabilidad, de esfuerzo, lo llevó a Onán, a un momento de estabilidad. Pero ahora estamos viendo que en el tercer hijo él hace una pausa. Hace una pausa. El nacimiento de Sela, que significa suspensión, sugiere un periodo de pausa y reflexión en la vida de Judá. Este podría ser un tiempo bien importante de incertidumbre, donde las circunstancias externas e internas lo llevaron a cuestionar sobre el futuro. Es una situación bien importante porque podemos ver que en este tiempo Judá está pensando, está tomándose una pausa, está analizando
dónde él está, de dónde vino, y a la misma vez un momento donde él empieza a pensar y analizar sobre el futuro, qué vamos a hacer en el futuro, qué es lo que viene, qué es lo próximo que viene. Quizás Judá enfrentó desafíos en su familia o entorno y la llegada de Sela lo instó a explorar nuevas direcciones. Lo más probable ya él estaba estable, estaba bastante próspero y bendecido en aquel lugar. Ahora está buscando, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que viene? Esta etapa puede ser difícil, pero también demuestra la resiliencia, ya que en las pausas se encuentra la oportunidad de crecer y renovarse. Ahora, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces el eterno Dios permite pausas para hablarnos en medio de nuestras desilusiones. Judá se estableció en Kezib. Ahora, importante porque Selá, vamos a ver que Selá y Kezib, donde el lugar donde estaban hay algo que nos dice de Judá en este lugar, en este momento. Dice, Judá se estableció en Kezib, lo cual es un lugar, oiga bien, de pausa y engaño. Selá significa ¿qué? Pausa. Y Kezib significa engaño. Kezib, lugar de nacimiento de Selá, significa engaño. Allí Judá experimentó pausa y confusión. Al explorar el nombre de Kezib, podemos ver que la pausa o la reflexión que estaba teniendo Judá era porque estaba experimentando engaño. Había algo que estaba sucediendo a su alrededor o con su vida o probablemente con la propia familia, ¿verdad? Que estaba interactuando en esos momentos donde hubo engaño, hubo oscuridad y él está ahora pensando y analizando, espérate, ¿para dónde va esto? Salmo 23:4 dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahora, en el caso de Judá en todo este tiempo no está tomando la dirección de Dios. Él está en su propia prudencia, él está tomando decisiones de acuerdo a su propia prudencia. Tal vez está en Kezib, un lugar de decepción, pero el eterno Dios puede hacer nacer algo nuevo allí. Y lo vamos a ver más adelante. Vemos que sí, a pesar de los engaños, a pesar de los sufrimientos y de los ataques, vamos a ver que sí, Dios hace algo bueno detrás de la tragedia. Isaías 43:19 dice, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, no lo conoceréis. Y eso es algo que vamos a ver, porque así como hay cosas que no sabemos, pero estamos en un buen camino y las vamos a saber, de la misma manera cuando no estamos haciendo las cosas en obediencia o haciendo las cosas correctas delante de Dios, vamos a ver también, vamos a conocer lo que viene. Esto es bien importante. El eterno Dios obra en nuestro desvío. Es bien importante porque el eterno Dios obra en nuestros desvíos. Y aunque Judá no está, ¿verdad?, en obediencia a Dios, haciendo lo que le agrada a Dios, pero ya Dios tenía propósito y destino con Judá. ¿Desde dónde? Bueno, desde que le habló a su padre Abraham. Acuérdate que mucha gente piensa, pero ¿y por qué Dios seguía tratando con Jacob y tratando con estos hijos cuando eran tan malos? Bueno, por lo que Dios le dijo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso por causa de la palabra que Dios le dio a Abraham. Dios está todavía trabajando con estos hijos. Judá se desvía, pero no está fuera del alcance del propósito del eterno Dios. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De Judá vino el rey David y el Mesías, Yeshua. Apocalipsis 5:5 dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. Aquí vemos que aunque Judá fue desobediente y no caminó en los mandamientos del eterno Dios, vemos que ya Dios tenía propósito con él y por tener propósito con él, tuve que Dios ha sido misericordioso con Judá porque de Judá viene el Mesías, hijo de David. Concluyo con esto. Aunque Judá está en un lugar de alejamiento o engaño,
el eterno Dios no ha terminado con él. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Y Dios sabía los planes que tenía para Judá. Dice, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y esa esperanza era Yeshua HaMashiach. Esa era la esperanza. ¿Ve? Y Dios tuvo que ser misericordioso en la desobediencia de Judá y de Jacob y aún de Isaac y de Abraham, por causa de lo que ya Dios había establecido en la eternidad que ocurriera para el tiempo de la venida del Yeshua HaMashiach aquí a la tierra. La historia de Judá en medio de la narrativa de José nos recuerda algo profundo. El eterno Rey del universo no nos abandona, incluso cuando hemos tomado decisiones erradas o nos alejamos de nuestros valores. Aún en Kezib, el lugar de engaño, pausa o confusión, el propósito del Eterno sigue obrando silenciosamente. Y ese propósito todavía está operando hoy. Cada etapa de la vida de Judá, reflejada en el significado de los nombres de su hijo, Onán y Selah, nos habla de nuestras propias temporadas, inicios con entusiasmo, búsqueda de estabilidad y momentos de pausa e incertidumbre. Momentos de incertidumbre que no sabemos para dónde vamos, pero Dios está obrando en silencio. Pero el mensaje final es este: nada está perdido para siempre. El Rey del universo puede redimir cualquier historia y usar incluso los caminos torcidos, como hizo con Judá, para cumplir su propósito eterno. De un hombre en crisis surgió una descendencia de redención. Y ahí sabemos que ese fue nuestro Rey justo, Yeshua HaMashiach. Y quiero orar. Pero antes de orar, quiero volverles a invitar. Estamos en la 2104 Lyman Street, Lebanon, PA 17046. Si quiere acompañarnos, vamos a estar aquí recibiéndolo y estamos trayendo un mensaje transformador especialmente para la familia y el propósito de Dios con la familia. Venga, comparta con nosotros, disfrute con nosotros y sabemos que Dios va a cambiar, va a transformar y va a bendecir su vida a otro nivel donde usted nunca había esperado ni alcanzado. Oremos. Rey del universo, tú que ves más allá de nuestros errores y conoces el propósito eterno detrás de cada paso. Gracias porque aun cuando nos alejamos, tú no nos sueltas. Cuando entramos en tierras extrañas, cuando caemos en engaños o caminamos en sombra, tú sigues siendo nuestra luz, nuestra guía y nuestra esperanza. Señor, si hoy estamos en Kezib, ayúdanos a ver que allí también puede nacer algo nuevo. Gracias por restaurar nuestra identidad y renovar nuestra fe y llevarnos de vuelta a tu propósito. Gracias por tu gracia que redime y tu amor que no se rinde. Gracias, Padre, lo declaramos hecho. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén, amén, amén. Bendecido, shalom y hasta la próxima.